Buenas noches, profesora. Soy Ingrid Álvarez, alumna de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información de la Universidad UNIAC, modalidad distancia. Estoy tomando con usted la asignatura Fuentes y Recursos de Información y este PowerPoint narrado es para presentar el trabajo de la unidad 1 denominado Fuentes de Información. Como introducción, puedo decir que una de las principales labores de quien trabaja o ejerce en biblioteca consiste en satisfacer las necesidades de información que requieren las personas que asisten a estos centros, ¿no es cierto?, a buscar datos o información. Y por lo tanto, en esta tarea, un profesional que cumple las labores de referencista tiene como desafío proporcionar las fuentes de información adecuadas para la solicitud de los usuarios, de tal manera que esta consulta sea óptima en los resultados, sea productiva y también sea óptima en los tiempos de búsqueda. Y por ello es muy importante conocer las fuentes de información que tenemos disponibles. Podemos definir a las fuentes de información, siempre hablando en el ámbito de la bibliotecología, como un recurso bibliográfico que está disponible para ser consultado por los usuarios. Y yo agrego aquí que a su vez estas fuentes tienen que ser susceptibles de ser incorporados en la bibliografía de una consulta respectiva. Porque esto es como algo bien, es una conclusión que yo tengo, de que las fuentes son fuentes cuando uno puede acudir a ellas y a su vez las puede referenciar. Es decir, otras personas que están analizando mi trabajo o mi investigación pueden acudir a esa misma fuente que yo visité. Ahora, tanto en los apuntes como en la lectura obligatoria, usted nos explicaba que hay distintos criterios para clasificar las fuentes de información, que está, por ejemplo, los de cobertura geográfica, donde están las fuentes de ámbito internacional, nacional, regional, local, las de tipo de información, ¿no es cierto?, que pueden ser generales o especializadas, según su canal, si son documentales u orales, y según su formato o soporte, que ahí tiene que ver si son textuales, audiovisuales o digitales. Sin embargo, este trabajo está mayoritariamente centrado en las fuentes según el grado de información. Y aquí es donde profundizamos, ¿no es cierto? Decir que este criterio de las fuentes de información es el más usado para clasificarlas y sirve para organizar a las fuentes según el nivel de información que proporciona. Y es así como se establecen las fuentes de información primarias, las secundarias y las fuentes de información terciarias o secundarias refundidas. Las fuentes primarias son aquellos recursos que contienen datos originales de la información y no necesitan de otra fuente para completarse, pues en sí mismas contienen todo lo que se necesita. Por lo tanto, no remiten ni complementan a ninguna otra fuente, y la información que allí se entrega empieza y acaba en sí misma. Algunos ejemplos son las tesis, la literatura gris, periódicos, videos, entre otros. Buscando en internet he seleccionado 4 fuentes primarias. Un ejemplo es literatura a través del texto de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Otra es una tesis de grado para optar al título de periodista. Después la página web institucional, en este caso de Fundación Prodemo, y el Diario Oficial de Chile, que también es un periódico y una fuente oficial de información. Ahora, las fuentes secundarias su finalidad no es brindar información, sino que es señalar el documento o las fuentes referenciadas en los documentos originales. Por lo anterior, no aportan ni contienen información nueva, final o original o información acabada. Al contrario, nos indican qué fuente o documento puede proporcionarles la información y siempre remiten a fuentes o documentos primarios. Son ejemplos de fuentes secundarias, catálogos de bibliotecas, bases de datos, repertorios, bibliografías, entre otros. Y acá en los ejemplos he puesto un pantallazo de un catálogo en línea, OPAC, de las guías de teléfonos, ¿no es cierto?, de una base de datos, en este caso del sistema computacional Access, y también la bibliografía, que en este caso es de una investigación. Las fuentes terciarias son aquellas que se han fusionado con otras y su contenido es producto de un tratamiento documental de fuente secundaria, remitiendo a otras fuentes o a otros documentos secundarios. No proporcionan información original y final, pero sí entregan contenidos de otros documentos secundarios. Aquí pueden ser bibliografías de bibliografías, repertorios, manuales, fuentes de información, guías de obras de referencia, etc. Algunos ejemplos de internet: encontré bibliografía de bibliografía, que está en latín, biblioteca, bibliotecarum, después un catálogo de autores, un catálogo de materia y un manual de fuentes de información. Ahora, como conclusión, decir que todas las disciplinas tienen acceso a las fuentes de información. Todas acuden a las bibliotecas buscando estos datos. Sin embargo, es responsabilidad de los bibliotecólogos
conocerlas, referenciarlas y hacerlas accesibles a las personas para que las puedan implementar. Eso sería, profesora, mi trabajo. Que tenga muy buenas tardes.